Hola amigos, muy buen viernes de Humanos en Bioexistencia. Este espacio que junto a mi amiga Doriana Menicelli nos dedicamos para meternos para adentro, para hacer esa introspección necesaria para ir haciendo esos cambios de vida, esas, esos pulsos necesarios para ir transformando nuestra existencia. Y que además queremos que a ustedes mismos también les sirva y nos encanta poder acompañarlos desde este lugar. Así que ahora se vaya a sumar, ya acepté su solicitud para compartir este viernes nuevamente Ahí aquí. estamos. Hola amiga, ¿cómo Para que estás? bajo el volumen, ahí está. Bien, Perfecto. ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Qué lindo. Otro viernes más los extrañaba. Extrañaba un montón este espacio y la verdad es que estoy feliz de volver a encontrarnos. Feliz viernes, un viernes más de Humanos en Bioexistencia, acompañándolos y acompañándonos a nosotros mismos a tomar conciencia, a encontrar la lógica inconsciente de la creación de nuestra propia realidad. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá esperando volver a encontrarnos para compartir esta horita tan linda y tan profunda, acompañados de aquellos que se suman y de sus preguntas, sus pulsos, y bueno, poder compartir también nuestras historias, lo que nos pasó durante estos últimos 15 días, que es un montón, y Sí. supongo que a vos también. Solo para confirmar, se escucha desde Instagram, quisiera saber si se escucha bien, como para seguir. Yo, Yo te pero creo escucho que sí. perfecto desde Perfecto. Instagram, ¿sí? Bárbaro. Lo tengo con volumen bajo para que no interrumpa con este micrófono, pero sí, te escucho Excelente. perfectamente. Ujú. Excelente. Bueno, qué decir, ¿no? Han pasado tantas cosas, tantos momentos para introspección, para autoconocerme, caídas de fichas, eh, porque en este camino que es inmenso, que nunca se acaba, que cuando comienza es inevitable no seguir retroalimentando y autoconociéndonos. Y con algo tan lindo que quiero compartir, que en este camino muchas veces nos encontramos dentro de nuestras consultas, dentro de nuestros momentos de acierto en leer la realidad, en poder observar qué nos muestra nuestro universo. Sucede que muchas veces, y no sé si ya lo comenté, no tenemos las herramientas para la nueva identidad que somos o de la que queremos ser. Solo tenemos información para aquello que venimos haciendo y para la vida como la venimos transitando. Y algo que me quedó en estos últimos 15 días, luego de pasar por distintos momentos muy lindos y muy profundos, es que para poder ser una versión mejor, tengo que dar esos pequeños pasos llenos de incertidumbres, que es información con la que no cuento, para poder hacer que mi universo esté mejor y poder convertirme en eso. Y qué mejor que no, hablando de esta temática que venimos de hijos, en un momento me observé no teniendo información para actuar de cierta manera en la que yo creía que era necesaria, porque era algo que nunca había sucedido en mi clan y que mis hijos me lo estaban mostrando, donde yo tenía que crecer, donde yo tenía que impulsar una situación. Y claro, el miedo y la incertidumbre estaban detrás de eso. Y eso era lo que no me permitía dar el paso. Y cuando lo pude observar y darme cuenta que, claro, yo esa información no la tenía para esa identidad en la que me quiero transformar, tuve que dar esos pasos necesarios con un miedo, desafiando a las identidades de mi clan, pero sabiendo que detrás de eso estoy dejando el universo que quizás yo hubiera deseado que me dejen, pero que yo hoy, totalmente responsable, tengo la oportunidad de cambiarlo. Y qué mejor que los hijos nos traigan esos desafíos, ¿no? Así que digo nada, así de entrada como para, digo, bueno, capaz que esto ayuda a otros y es lo que voy compartiendo. Ayer también en una consulta se lo compartí a mi consultante. Le digo, claro, vos no podés dar el paso por esto, porque no la tenés esa identidad. Es un desafío, ¿sí? Dejar caer, soltar las identidades que venimos portando, que nos resultaron hasta ese momento
nos resultaron convenientes, ¿sí? Por eso teníamos y portábamos estas identidades, porque nos resultan convenientes basados en dolores del pasado. Y cuando esos dolores ya no están, esta identidad no está, tiene que caer, ¿sí? Y, y el que caiga una identidad puede llegar a ser muy disruptivo no para la biología, sino para el mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cerebro, porque una identidad es un mecanismo de supervivencia. Nosotros creamos una identidad determinada o transitamos una identidad determinada, por ejemplo, Doriana, mamá que lo puede todo. Sí, es una identidad determinada. Entonces, para mí, decir no puedo o decir no estaba completamente prohibido. ¿Me entendés? Entonces, mis hijos manejaban a esta mamá Doriana que lo puede todo de una manera que, nada, necesito tal cosa y no puedo decir no es necesario, no se puede o no. No, ¿cómo no voy a poder? Y a veces desgarrándome, ¿sí? O lastimándome para poder cumplir las expectativas de mis hijos. Y esa es una identidad, la Doriana que lo puede todo como madre. ¿Quién era Doriana si decía que no? ¿Quién era la Doriana? Y no es que no haya habido antes identidades de las que dicen que no, ¿sí? Es como que la escena o las posibilidades siempre estuvieron en el pasado. Lo que pasa es que se tomaron caminos diferentes. Lo que nosotros ahora tenemos es una posibilidad de tomar un camino que antes no se había tomado porque había causado mucho dolor o porque las consecuencias de ese camino que se habían tomado habían sido muy dolorosas o habían llevado a la muerte. Entonces uno toma, pero para poder tomar un camino, para poder tomar una decisión, tiene que dejar caer la identidad que no te permitía tomar esa decisión. Entonces, cuando uno trabaja sobre sí mismo y esas identidades caen, de repente te encontrás ante la posibilidad de que podés tomar esa decisión, pero hay algo en vos que se desespera porque no tengo las herramientas para llevar adelante esta nueva identidad. ¿Quién soy si no soy aquella? Entonces tengo que construir una nueva identidad y ahí es donde yo tengo que valerme de las herramientas que ya fui teniendo para empezar a construirme de nuevo, para empezar a construir una nueva identidad, ¿sí? Porque una nueva y con ingredientes de anteriores, ¿sí? No es del todo nueva, no es del todo, ¿no? Es que yo ya tuve estas identidades. Lo que pasa es que lo que yo empiezo a transitar es lo bueno de esas identidades, lo conveniente, lo propicio, sí, aquella identidad que era déspota de mi pasado y que se hacía todo lo que ella decía y que se hacía como ella decía y trajo mucho dolor, ¿sí? Entonces acá no podía hacerlo. Una vez que empiezo a sanar aquellos dolores, aquello que causó dolor con aquella identidad, de repente hoy puedo decir y poner, o sea, fue déspota desde quien lo vivió, ¿entendés? Pero una identidad que ponía límites. Y poner límites no está mal. Entonces de repente hoy sí puedo adoptar esa identidad de poner el límite, o de decir que no, o de decir hasta acá, o de proteger tu biología, ¿sí? Porque si hay algo que tiene el saber cómo, cuando vos estás en la duda de tomar una decisión o no, la mejor comparación que podés hacerlo es con la naturaleza. ¿Esto es convenientemente biológico? ¿Esto sucede en la naturaleza o no sucede? ¿Me sirve para evolucionar o para crear más especie? ¿Sí? ¿O me sirve para darle a mi especie las mejores condiciones o no? No me sirve, listo, no voy por ahí. Si estoy en la duda, no voy por ahí. No voy por ese lugar, si no es convenientemente biológico. ¿Sí? Por más que la cultura diga que está mal hacer eso. ¿Sí? Uno tiene que testear su cuerpo. Y son cosas mínimas, porque por ahí, no sé, no tenés ganas de ir a algún lugar y tenés ganas de quedarte en tu casa. Hoy, por ejemplo, tenía ganas de quedarme en mi casa y no, pero si no voy a tal lugar, voy a hacer, no voy a hacer lo que digo que voy a hacer. Y empecé a castigarme de una manera, a los 10 minutos, una punzada en el oído izquierdo. Que yo digo, ¿qué es lo que quiero hacer? No quiero salir de mí. Listo, no salgo. Es tan sencillo como eso. Todo el resto era son las voces de esas otras identidades de quién sos si haces lo que haces. ¿Quién sos si no haces lo que decís que vas a hacer? ¿No? Entonces todas estas cuestiones fueron en ese momento, cuando vos disipaste y decís, che, no, basta.
no hay más dolor de oído, fue una sola puntada y listo, ¿no? Pero fue fuerte igual. Eh, pero estas identidades que uno deja caer, ¿sí? ¿Cómo acciona después en los siguientes pasos? Es la biología, te va a decir. La naturaleza te lo dice. ¿Es biológico? ¿Es natural? ¿Es naturalmente conveniente? Sí, no. Bueno, si no es naturalmente conveniente, no lo hagas. Si es naturalmente conveniente, lo es, ¿sí? Hacelo. Y es además de irse trabajando a sí mismo, ¿no? Sí, la autoflagelación por Es el un juicio montón eso. oculto que portamos sin darnos cuenta, porque se trata de Claro. eso. Vos sabés que en estos pasos que te compartía, ¿no? Que fueron mis hijos los que me pulsaron y me trajeron sin darme cuenta movimientos que tenía que hacer yo en mi universo, en consecuencia de todo el trabajo interior que venía haciendo y el cuidado alimenticio. Ujú. Había algo que no estaba haciendo, que sí, era hacer ejercicios, caminatas y demás, pero que yo ya había investigado y era el tema de musculación. La Mm, musculación para qué? Para claro. generar hormonas, para hacer eh, el músculo como chupador de la Como glucosa motor, en sangre, claro. claro, sí, 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 Ujú. todo eso, que era algo que no hacía. Lo hacía en casa, pero de una forma muy liviana. Y claro, no estaba ejercitando y no estaba pulsando eso. Y la maravilla de todo eso, que si sabemos escuchar nuestro universo, luego vienen los beneficios, esos tesoros, esas charlas, esos pulsos, porque desde que tomé la particularidad y el pulso y viendo, ¿no? El patrón que estaba detrás, que no me permitía avanzar hacia ese lugar, que era anotarme en el gimnasio junto a mi hijo que me lo estaba pidiendo, y pidiendo de una manera, era una alarma que sonaba y yo no la veía, y con un juicio por detrás mismo de ir al gimnasio, ya desde el primer momento que fui dije, che, qué bien que me siento después de esto. Fue Mm. solo una hora, fue solo Sí, una hora y el beneficio es enorme, porque te conecta con un montón de cosas, no es solo voy y hago ejercicio, es, che, voy pulsando mi cuerpo a estar en un estado mejor. En una sola semana, mejor dicho dos, porque fue, sí, no, 2 semanitas, los valores de glucosa disminuyeron de una manera que, oh, sorpresa, Pusiste en funcionamiento el motor que consume la glucosa, ¿no? exactamente, que, a ver, para poder llegar ahí, a tomar Ujú. conciencia de ese motor, hubo un montón de instancias previas, porque fue todo el trabajo interior, todo el trabajo emocional, comprender mi historia, de dónde estaba siendo vivida, los ¿Quién patrones que es el tenía que fuerte, no? cambiar, claro, pero ¿Quién es el fuerte del clan que yo no tengo que parecer fuerte, no también, tengo que ser fuerte, no tengo que ser grande? ¿Por qué? Porque la persona que hace ejercicio se pone más grande, quieras o no. O sea, el músculo, por más que, bueno, por ahí si vos tenés sobrepeso ya sos grande, pero no sos grande muscularmente, ¿sí? Por ahí bajás la cantidad de grasa y el músculo crece. Para una persona delgada, no tiene músculo, no tiene cantidad de músculo, entonces se va a hacer más grande. ¿Para qué no tendrías que ser más grande? ¿Para qué no tendrías que ser más fuerte? ¿Sí? Esas son las identidades que uno se quedaba y que cuando las atravesaba decía, pará, no era no era tan malo, ¿no? Como exacto, parecía, ¿no? tal cual, tal cual. Y fue de una manera espectacular poder ver eso, ¿no? Y decir, che, pará, acá tengo algo más, otra herramienta que voy a sumar a todo este paquete, porque el trabajo interior ya hace más de, y ya 5 años que viene dando sus frutos, pero había algo que todavía no estaba terminando de ver. Y era esta parte, la parte de biológica, que había que fortalecer, porque desde el trabajo interior, ¿por qué trabajamos interiormente? Porque queremos tener una vida mejor, una vida más larga, llegar a una vejez sin transitar estos síntomas de mala fama o crónicos o lo que pueda suceder. Y había una parte que no la estaba haciendo, que era este fortalecimiento muscular y biológico para poder tener esa vida en coherencia. Ujú. Y es ahí cuando Sí. todo el trabajo interior te devuelve una oportunidad de vivir mejor, de llevar la vida desde otro lugar, en conciencia, en coherencia. Eh, y mismo suceden otras cosas, otros pulsos, otras cosas se acomodan de una manera que uno se sorprende.
porque nos seguimos sorprendiendo como consultores, pero sabiendo que esos pasitos coherentes, que quizás no están relacionados con esto que está sucediendo hoy, pero sí por detrás el programa que corre lleva a que eso suceda de una manera consciente, coherente y de un pulso potenciador, porque nos pone en un lugar donde la expansión es mucho mayor. Y que de eso se trata el camino de conciencia, el ir a consulta, es potenciar y que el abanico de posibilidades sea de un espectro totalmente saludable y potenciador. Nosotros nos dedicamos a arreglar los motores, el motor de creación de la realidad, que es, ¿no?, tu yo creador, tu espiritualidad, tu inconsciente, ¿sí? Los actos inconscientes que crean la realidad que tenés alrededor. Y el motor del cuerpo. Porque el motor del cuerpo es el que te va a llevar a transitar esta realidad. Entonces uno no puede dejar trabajar uno y no trabajar el otro. Porque se va a caer, en algún momento se va a caer. Si vos tenés una experiencia biológica, ¿sí?, que transita una biología en la Tierra, ¿sí? Estás experimentando ser, Edgardo, un ser humano, ¿sí?, de la especie humana en la Tierra. Y para poder transitar esta experiencia, tu cuerpo tiene que ser lo más óptimo posible para transitarla lo más posible, para tomar los datos de esta experiencia, para la continuidad de esta especie. ¿Sí? Eso es la parte biológica, y la parte inconsciente, bueno, son los dos motores que vos, pero si yo me dedico a trabajar solamente lo físico, y la parte inconsciente me va a crear una realidad en la cual el síntoma va a aparecer por más que yo me cuide en la alimentación, por más que haga un montón de ejercicios, por más que me cuide y lleve una vida totalmente sana, no bebo alcohol, no salgo, no, ¿entendés? Pero por más que lleve una vida sana, los síntomas aparecen igual, pero aparecen porque no se trabaja la cuestión inconsciente, ¿sí? La cuestión del motor que crea la realidad, ¿sí? Y si yo trabajo solamente el motor que crea la realidad, mi experiencia dentro del planeta, por más que esté bien, sana, plena, y no va a ser tan duradera, porque yo no estoy alimentando, ¿sí?, de manera óptima, ni estoy trabajando sobre lo que me va a llevar dentro de esta realidad. Entonces, una cosa sin la otra no te llevan a ningún lado. Te llevan siempre al mismo lugar, que es, en algún momento va a estallar. Porque estás sobrecargando sobre un solo lado todo, absolutamente. Entonces, los extremos, ¿no? Esto de estar viviendo siempre en el extremo de la espiritualidad, ponele, y trabajo solamente lo inconsciente y estoy en el rango espiritual y todo eso, y me olvido del cuerpo, me alimento de prana. Me alimento ¿no? Pero tenés un cuerpo humano, una biología humana, ¿no? Porque determinados estudios y ¿no? Empezamos a agarrarnos porque la identidad de quien estoy siendo me mantiene en ese lugar. Tu cuerpo va a deteriorarse, tu cuerpo te lo va a mostrar, Entonces, si uno vive en los extremos, uno tiene que encontrar el equilibrio. Sí, el yin y el yang, que es tan antiguo y que se descubrió, ¿viste? La evidencia científica de la conexión de los fotones, ¿sí? De que en el fotón, ¿sí?, las partículas, como le sacaron una foto al fotón, y que es el yin yang, es el yin y el yang del movimiento de los fotones. Y vos decís, ¿cómo lo sabían ya los antiguos, no? Porque es el equilibrio completo. Entonces, son todas tus partes las que uno tiene que trabajar y atender y aceitar y darle mantenimiento y potenciarlas, ¿sí? Pues podés tunear tu cuerpo, pero sí, ¿no? Y te pones un montón de cosas y no vas al gimnasio y estás así todo trabado y está bien. Pero si no le metes parte de la parte inconsciente, la parte biológica también se va a deteriorar, porque tu cuerpo te va a contar los dolores del pasado, lo que no estás viendo, entonces lo que no estás observando y aquello que no estás expresando. Y si yo me aboco solamente a lo espiritual, en algún momento mi cuerpo me va a mostrar que no estoy siendo coherente ni con la alimentación, ni con el crecimiento, ni con la evolución, y me estoy transformando en esa biología óptima para la continuidad de la especie.
¿sí? Sí, Ambos vos sabés son importantes. que yo digo es la tríada, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Exacto. Porque en este último mes o mes y medio antes del congreso tan hermoso que vivimos, claro, yo venía con un cuidado de esta parte, ¿no? La espiritual, profunda, un cuidado desde la alimentación, pero solo de la alimentación. Me faltaba la parte más quizás dura, ¿no? La de poner el cuerpo en movimiento para que esté en coherencia con esa alimentación. Pero había algo que estaba por detrás que yo no me estaba dando cuenta y que frenaba esa parte dura, sino que era la mental, la que Mm. estaba embebida en una idea que en realidad era una solución para el pasado, que no me había dado cuenta y que cuando la pude observar y frenarme y poner en el paño los actores, las situaciones, los detalles, mi vida hoy cobró sentido. Y ahí fue donde pude ver y calmar la mente, porque sí, trabajo interior ya hacía 5 años que venía haciendo. Y no es que uno se abruma, sí, quizás en un momento uno se vuelve como una especie de adicto, pero por una necesidad de mayor comprensión desde donde estamos viviendo nuestra vida. Pero también en esa vorágine la mente juega un papel fundamental. Y como observamos la vida de una manera y demás, y nos siguen atravesando ciertas historias, creamos una ilusión que quizás de algo que no está sucediendo. Y que esa misma ilusión me estaba llevando a no darme cuenta de esa parte necesaria para equilibrar la parte biológica, para poder llevar esta vida adelante de una manera mucho más equilibrada. Y detenerme fue necesario para poder observar todo eso. Y ahí fue donde encontré un equilibrio entre, bueno, la parte espiritual, el espíritu, la mente y la biología, ¿no? El cuerpo. Y poder cuidar esos tres aspectos. Y ahí es donde se pone el juego mucho más lindo, porque nos vamos a observar mucho más. Vamos a poder mismo crear esa identidad nueva que necesitamos para la nueva versión que queremos ser. Porque es esa Para mí hacer construcción. ejercicio es eso, es dopamina de la buena. Mm, Sí, sí. dopamina buena. Sí, es una parte de cuidado que yo no tenía incorporada y que la incorporé después de un encuentro Esmeralda, sí, o sea, que ya todo el mundo, mucha gente me decía, hacer ejercicio es re bueno, es bueno. Yo realmente consideraba, digo, la identidad de Doriana antes, consideraba que la gente que iba al gimnasio pudiendo hacer ejercicio en su casa para que iba al gimnasio, ¿no? Si tanto te gusta hacer ejercicio, hazlo en tu casa. Y decía que era como más ególatra, ¿sí? Y estaba como condenando a aquellos que cuidaban su imagen, ¿sí? Cuando trabajé en mí, entendí desde qué lugar yo consideraba y enjuiciaba a quien cuidaba su imagen, ¿sí? Y que decía que estaba mal. Eh, no lo decía yo, era mi mamá en mí, ¿no? El dolor de mi madre, mi mamá consideraba malo que la gente cuide su imagen. Ella se la cuidaba hasta por ahí, pero no con haciendo ejercicio, sino yendo a la peluquería 2x3, algo de maquillaje y listo. Eso era para ella cuidar la imagen. Ahora, alguien que se hiciera alguna cirugía estética, o que se dedicara a profundizar el trabajo en su piel con botox o esas cosas, mi mamá no, era una persona que lo condenaba, ¿no? Y una vez, cuando yo era adolescente, fui al gimnasio, a un gimnasio que estaba a la vuelta de mi casa. Y el flaco del gimnasio era físico-culturista, ¿no? Y me dio a mí, que yo tenía 13 años, una dieta basada en proteínas, con mucha proteína, y que ejercicios muy fuertes, ¿no? Ejercicios de fuerza. Eran muy fuertes para mí en ese momento porque yo no hacía nada, pero mi mamá cuando vio que era lo que estaba haciendo se horrorizó y me dijo, no, ¿qué te está dando? Vos sos chica, vos no podés. Y se enojó tanto que yo no fui más al gimnasio. Y me di cuenta de que había sido por eso que yo no volvía a pisar un gimnasio para estar fuerte. Para ser fuerte, porque la verdad es que vos tenés que ser fuerte. Tus piernas, ¿sí? Los músculos más grandes del cuerpo, ¿sí? Son los que mayor consumen el glucógeno, ¿sí? Del azúcar en sangre y que además, ¿sí? Son el motor del cuerpo, se alimentan del combustible que es el oxígeno y que es el azúcar y potencian tu biología, o sea que si vos tenés músculos en tu cuerpo, tu biología va a funcionar muchísimo mejor.
por más que me lo decían, a mí me entraba por acá y me salía por acá. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía, no los escuches. Y encontraba motivos para decir que eso no estaba tan bien. O sea, me encontraba en las redes, ¿no? Los científicos, entre comillas, porque de verdad no son científicos, sino que dicen y toman información no de estudios, sino me los encontraba que decían, no, hacer mucho ejercicio es malo. Sí, los encontraba, creaba una realidad en eso. Y cuando probé por primera vez, me pasó esto que te pasó a vos. Y dije, epa, esto está bueno, ¿no? Esto está muy bueno. Y que cada vez que, ¿no? que veías que tu entrenador te suma el peso, te aumenta la cantidad de peso para levantar, y que vos decís, jamás en mi vida levante esto, no voy a poder. Y decís, no, sí, voy a poder. Y cuando ves, y te costó un montón, pero llegaste, ahí algo se libera en el cerebro, que es una oleada de dopamina que vos decís, wow, qué bueno, ¿no? Te duele todo el músculo, te duele. Al otro día sabés, a los 3 días que te vas a levantar y que vas a estar, pero sos feliz. Bueno, algo así es un gym rat, lo que la gente le llama un gym rat, ¿no? Tomando mucho de esa dopamina. Pero está muy bueno tu cuerpo, y era esa parte que no tenía. Era una pata de la mesa que no tenía, tampoco tenía la de la alimentación. Pero, o sea, solamente me trabajaba a mí misma y yo creía que con eso bastaba. Y la verdad es que no, me di cuenta de que no, tomé conciencia de que no, y empecé a trabajar todas las patas de la mesa. A veces, nada, alguna queda media flojita, bueno, voy, la ajusto, sí, ajusto un poquito acá, ajusto un poquito esta, ajusto un poquito la otra, y voy en equilibrio. Sí, en equilibrio. Eso, decime a vos cómo te sentiste después de terminar, no sé, la primera vez que fuiste al gimnasio, después de mucho tiempo. Y tiene muchos condimentos mi primer día de gimnasio. Primero, cuando lo terminé fue, che, qué lindo lugar este, Ujú, qué placentero, porque no fue de matarme, sino que es un ejercicio distinto, no es el mismo que por ahí cuando iba a ujú, jugar al fútbol, que por ahí volvía con algún golpe donde me iba a doler todo, o por ahí ujú, una lesión que podía llegar a suceder. Digo, este es un lugar de un cuidado personal donde, che, me estoy cuidando, donde ujú. todos están en la misma, ¿no? Música muy agradable, muy de motivar, ¿no? El ejercicio, pero Sí, tiene un condimento mayor, porque es algo que comparto con mis 2 hijos. eso. Ujú. Y yo creo que es construir otro espacio de contacto para seguir sumando a mi identidad y a lo que yo quiero dejar para mi clan. Y además, sí, lo que le pongo el ingrediente estás potenciando tu lado masculino, que estaba como muy bajo, ¿no? Tu lado masculino porque son los ejercicios. Es muy de manada, ¿sí? Mm. Muy vos decís de la caverna, pero fíjate de la caverna, un padre que sale con sus cachorros a enseñarles a cazar, Sí, ¿sí? sí, Si bien no le estás enseñando a cazar, los estás fortaleciendo para que salgan a cazar, ¿no? Es muy biológico lo que está. Eso llena otro espacio que no tiene que ver con el ejercicio en sí, sino con que a la naturaleza esto que estás haciendo le encanta mm, y lo va a sí. recontra premiar, porque dice, acá hay alguien que está con su especie haciendo algo bueno para su especie para que continúe. ¿Entendés? Mirá, Entonces mirá ahí pone cómo, más fichas. mirá cómo será que el día de hoy mi hijo, el mayor, me vino con una idea. Me dice, no, no, Mm, vos tenés que hacer esto para poder lograr lo otro. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a acompañar en esto y lo hacemos mm, juntos. Algo que en algún momento se lo había planteado esto que el otro, pero me vino con una idea concreta y yo digo, bueno, este es el mm, tesoro, ¿no? Detrás del síntoma. Porque eso. mismo compartir desde otro lugar, ¿no? Desde esa autoridad, porque ahí somos totalmente pares en este lugar de compartir. Y yo Sí, me río mucho porque dice, dale, poner un poco más de kilos que vos podés, dale, dale, dale. Ese, el chiste, ujú, la charla así entre ejercicios, eh, nada, se respira otro ambiente donde mismo, como fíjate cómo será, que yo me iba a tomar unos días de receso justo para mi cumpleaños y digo, para mí hoy con la relación que yo tengo con mis hijos y demás, poder compartir con ellos un día tan lindo y tan especial, lo vivo de otra manera, no desde la obligación de que yo quiero que estén mis hijos, sino que si ellos quieren compartir conmigo, yo voy a estar presente para ellos.
porque mismo también quiero ir al otro tema acá. Así que bueno, dado así, digamos, todo esto que yo venía viviendo, que necesitaba poner en conciencia y tomar decisiones en un momento, hicieron que, bueno, posponga el viaje con incertidumbre, no saber cuándo lo íbamos a hacer. Pero al tomar esas decisiones, que fue anotarme en el gimnasio y otras cositas más, hicieron que el universo cambie inmediatamente, porque eso es lo que sucede. Desde el trabajo interior y desde el observar qué está sucediendo en nuestro universo y tomar conciencia que en algún punto lo más importante es la descendencia y tomar observación de eso. Porque sí, como bien vos decís, ¿no? Decir no es importante para nosotros, para salir de esos no me gusta, pero entendiendo que la descendencia, los hijos, los cachorros, están primero. Están primero porque son los que tienen posibilidad de vivir más que lo que yo ya, digamos, yo ya tengo una vida contada, ¿no? Una vida, ya un montón de tickets corté de mi vida. Y esas decisiones hicieron que, al poder verlo, ¿no? Y decir, che, pará, ¿en qué acá, ¿no? Esta parte, la mental, la espiritual, la biológica. Pero además desde la coherencia, eso es desde la coherencia. ¿Por qué? Porque exacto. Cuando vos hablas con tus hijos y che, pero es incoherente, estoy sintiendo incoherente esto que estoy haciendo, ¿sí? Si bien se trata de la descendencia, a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, esta chica que vos contabas del encuentro, que tenía inconvenientes con su hijo, porque, bueno, le cuento a la gente que estuvimos charlando un ratito antes y él me contó que había una mujer en un encuentro en el que estuvo, en el que tenía inconvenientes con su hijo. El hijo viene y le dice, dame plata, y ella sabe que esa plata va a ir para llevársela a drogarse o a comprarse cuestiones que tengan que ver de esa índole. ¿Qué va a hacer? ¿Le voy a dar? No es coherente, ¿sí? No es coherente también con potenciar esas actitudes. El hecho es que, che, ¿cómo estoy sintiéndolo yo? ¿Realmente estoy llevando a mi descendencia a una óptima vida si yo hago esto o si no hago esto, ¿no? Entonces empiezo a chequear la coherencia y cómo me siento al hacer lo que estoy haciendo. Sí, eso es súper importante. Y vos, te pasó esto, ¿no? Viste que estaba pasando algo y dijiste, che, ¿cómo me siento? Yo, tallo cerebral, mi hijo es lo primero. Exacto. Mi hijo es lo primero, entonces tengo que dar los pasos que tengo que dar de la manera, listo, ya está. O sea, lo demás dejó de hacerte ruido al oído. Lo demás dejó de ser importante. Cuando vos, tu tallo cerebral te dijo, no, la descendencia. Acá hay que cuidar la descendencia, listo, la cuidamos, ¿no? El resto desapareció, fuiste coherente y la realidad te mostró el premio de ser coherente. Exactamente, sí, siempre desde la coherencia, de, che, ¿qué repercusión tiene esto si lo hago? Y claro. Digo, bueno, en ese sentir, como todo se acomodó rápidamente, yo me pude ir a la semana siguiente, decir, che, mirá, y mismo de una convicción, porque había un montón de cositas que también me hacían atravesar, ¿no? El mal visto, el que se está tomando un espacio para él en un momento que quizás no sea bueno tomárselo, ¿no? Compartirlo y decir quizás en el trabajo, che, mirá, me voy de tal día a tal día, sin el juicio que por ahí tenía antes, en realidad el juicio no, la culpa que me generaba eso. Y así que nos fuimos a la semana siguiente. Y como supuestamente yo me iba la semana de mi cumpleaños y en mi cumpleaños iba a estar allá, Ani le había pedido a mis hijos que me escriban una carta, como para que yo pueda leer, ¿no? Y tener en ese momento ese acercamiento que quizás no iba a ser físico, pero sí desde algo plasmado, un sentir plasmado en una hoja, ¿no? Que queda como un recuerdo y que uno también ahí puede ver los detalles, ¿no? De, che, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Porque, digo, es eso, se trata de eso, ¿no? Y cada uno de mis hijos me escribió una carta, así que en un momento, cuando estábamos allá, la primera noche, ya había pasado mi cumpleaños, pero bueno, la idea era recibirlo estando ahí, ¿no? En tranquilidad, en introspección, tomándome el tiempo para mí, no solo para mí, sino también con mi esposa. Y nada, recibí 3 cartas que me hicieron comprender que el camino que tomé, las decisiones que voy tomando en mi vida, por más que muchas veces sean dolorosas, ¿no? Porque a veces hay decisiones quizás
nos sacan de la manada o nos hacen no compartir con la manada a la que pertenecemos momentos. Ujú. Y la verdad que fue un momento muy emocionante porque comprender que el ejemplo que uno está llevando adelante, ¿no? Con todos los errores sabidos y por haber que cometí en mi vida, con cada momento Mm. de déspota, de autoridad, de totalmente distorsionado, en esas cartas podía ver todo ese trabajo y que estos 5 años de camino interior habían valido la pena. Porque Mm. cada uno me compartía desde su lugar lo que sentía y lo que le representaba para ellos. Y la verdad que sentir ese orgullo propio de, che, estás cosechando lo mejor que podrías haber pensado en todas tus vidas. En este momento lo estás haciendo bien. Y mismo, ¿no? Compartiendo con mis hijos en el gimnasio y hablando con los profes que están ahí, nos acompañan, ¿sí? Nos dan la rutina y demás. Algo que observaba era a mi hijo mayor diciendo, no, dice él, ¿se toma algo en serio? Y olvídate, dice, con Mm. alimentación, no, no, es impecable, no lo vas a ver que se vaya al pasto, ¿no? Digo, tengo mis idas al pasto, pero por momentos, a ver, de compartir y demás, que no son irse al pasto, sino que es, bueno, en este momento, hoy como esto, Este ¿no? Pero momento es para digo, esto, claro. exactamente. Eh, Así que nada, digo, qué lindo. Y eso, ¿sabes a qué me lleva? A pulsar esto, ¿no? Es más, hoy tenía una charla con una colega, una amiga que estaba transitando una situación muy parecida, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Muy parecida a la mía, donde a veces cuando estamos dentro de esa distorsión, de ese dolor, de esa historia, se nos hace difícil poder ver, ¿no? Lo que tenemos que hacer o lo que estamos viviendo y leer los patrones que se están manifestando, mismo hasta simbólicamente, ¿no? De cosas que suceden. Y yo le hacía ver esto, ¿no? Y que fue algo que compartió Pablo hace unos encuentros, donde él decía, yo como padre, ¿qué quiero para mis hijos? Quiero que hagan Claro. lo que les pulse internamente, que sean felices, que puedan hacer todo eso que los lleve a ese lugar de flow, Mm. donde no lo vivan como un dolor, que no lo vivan desde un no me gusta, que no sientan la obligación. Y justo ahora se acerca el Día del Padre, y yo pensaba, digo, che, qué mejor que entregar a la realidad de mi trabajo interior lo que quieren hacer mis hijos. Y a cada uno le dije, digo, che, quieren hacer esto pulsando desde, no es en realidad, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ellos sean felices. Entonces, Ujú. no voy a obligar a hacer algo a mis hijos por el hecho de, quizás sí, porque me gusta a mí, pero qué mejor que decirles, che, ¿te parece si vamos acá? ¿Te parece si vamos allá? Y las respuestas fueron, lo que a vos más te guste, pa. Yo lo único que quiero es Mm. compartir con vos. Y digo, wow, Mm. porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que en este transcurso de la vida, digo, nos sentimos obligados a reunirnos con personas, a compartir ciertos espacios, o tener que ir por la obligación de lo que representa supuestamente el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Ujú. Niño, el Día del Abuelo o el día que sea que quieras imaginar, Claro. que en realidad es una concepción occidental, colectiva, que se pone en un día por especial. Pero yo digo, para mí hoy los días del Padre son todos los Mm. días son el Día del Padre, todos los días son el Día de la Madre, todos los días son el Día del Niño, y así sucesivamente con el día que quieras ponerle una referencia o algo. En realidad uno tiene que llevar la vida desde ese lugar, ¿no? Honrando cada situación y ese pulso de construir ese nuevo universo donde la obligación deje de estar presente y la única obligación que tiene que haber es con lo que siente uno, con lo que transita uno y con su propia coherencia. Con la coherencia, exacto. Ujú. Sí. Así que digo, bueno, pulsarnos desde ese lado Estás de... acercándose el Día del Padre, ¿sí? Igual van a remover muchas cosas en cada uno, ¿sí? Que tienen de acuerdo a las historias que cada uno porta, ¿sí? Es un día que, así como es importante para algunos, para otros no lo es tanto, ¿sí? Y los días tienen anclado muchos recuerdos y eso es lo que pulsa la importancia del día,
¿sí? Entonces va a ser importante para quien lo viva, ¿sí? Por ejemplo, mi pareja me dice, ¿no? Quiere estar con su padre en el Día del Padre, ¿sí? Y yo el sábado anterior al Día del Padre me voy a ver a mi papá, o sea, mañana, ¿sí? Porque quiero estar ahí, o sea, quiero estar con él, sencillamente estar con él. Y no es que es por el día en sí, porque la verdad es que yo ni siquiera sabía cuándo era el día. O sea, hasta hace una semana atrás dije, che, ¿no es este fin de semana? Y, ¿no? ¿No? Ah, sí, mirá, es este fin de... Ok, no lo tengo tan registrado, no lo tenemos tan registrado. Y entonces no es que mi marido lo único que quiere que le haga es un bizcochuelo, porque quiere un bizcochuelo solo, no quiere tortas así con todas como hacemos para los cumpleaños, no, él quiere bizcochuelo solo, así que fíjate cuán lleva eso a la infancia, ¿no? A la abuela que te preparaba la torta así cuando llegabas a visitarla, o ¿no? A mamá un día random que hizo una mezcla así, me metió al horno y te dio la torta, la cortó al medio, le puso un dulce de membrillo que había y tenías ahí tu torta y vos estabas feliz con tu torta. Es eh, un rememorar esos tiempos, ¿sí? Entonces va a tener el significado que quiera, que la persona tenga de acuerdo a las historias que tenga, ¿no? A la relación que tenga con la figura paterna y con las figuras paternas de su clan, ¿sí? Y además el hecho de, de, de la relación hijos también, ¿no? Vos como hijo de, ¿sí? ¿Qué relación tenías? Y vos acá podés decirle a tus hijos, no, hagan lo que quieran. Para mí, el Día del Padre con ustedes es todos los días, ¿sí? Hoy lo puedo vivir desde la plenitud y la celebración todos los días. Todos los días celebro yo ser padre de mis hijos también, ¿sí? Porque también ejerzo yo una función paterna y mi marido también ejerce su función materna. Sí, todos los días y esto que vos hablas, que me emocioné un montón cuando hablaste con respecto a tus hijos, porque es lo que vos estás viviendo hoy, la paternidad que vos estás viviendo es la maternidad que yo también estoy viviendo hoy. Hoy puedo decidir, no, o todo por mis hijas, o sea, mi hija el otro día también tuvo una situación eh, emocional fuerte y ya te voy a buscar, te veniste, quedás acá el fin de semana, no, pero es que tengo que rendir y no voy a poder, no rendirás, no pasa nada, no pasa nada, lo mejor para que estés bien, no importa una materia. Sí, no importa si aprobás o no aprobás, no importa, yo quiero que vos estés bien y no, que estás conmigo, si vos sentís que estando conmigo, estás bien, vení, vamos, te quedás todo el fin de semana acá conmigo y poder prepararle un guiso de moñito, de fideo moñito quería, ¿no? Fideos moñito y se lo hice y estuve con ella y charlamos un montón sobre esas situaciones y fui, ¿no? La mamá que quería ser siempre, la que a mí me hubiese gustado tener también, porque obviamente ejerzo ese rol, voy perfeccionando el rol materno. ¿Qué mamá me hubiese gustado tener? Esta, claro, esta es la que tengo que darle. ¿A quién? A mi hija no, se la doy a la Doriana de 20 años, que era la que la necesitaba. ¿Entendés? Entonces, vamos haciendo eso todo el tiempo, vamos, ¿no? Sanando nuestros roles pasados. Voy a ejercer la madre que a mí me hubiese gustado tener y que no tuve y que me dolió. Entonces acá veo si me duele ejercerlo, no me duele. Lo estoy haciendo ¿para quién? Para mi hija, no, lo estoy haciendo para mí. Siempre lo estás haciendo para vos. Entonces vos estás ejerciendo hoy el rol de padre que inmensamente te hubiese gustado tener, ¿no? Y disfrutando del rol paterno, pero además viviendo a través de tus hijos el recibir un padre como vos. Eso es maravilloso, poder recibir un padre, poder recibir a través de mi hija la madre que soy hoy. Eso te pone en un lugar de valorización inmenso. Sí, ¿Sí? tal cual, honrando, ¿no? Los padres del clan porque fueron fundamentales para que yo hoy pueda hacer esta Para que vos, experiencia. exacto. Uh-huh. Eh, Hoy podés darte vuelta y decirle a tu padre, viste, valió la pena. mm, ¿Sí? Vos fuiste el padre déspota que fuiste en un momento diciéndote, vos lo sentiste, vos fuiste un padre déspota, o cuando decidiste, o cuando, ¿me entendés? Yo fui una madre déspota también, fui una madre que no me gustó. Hoy miro a esa madre que fui, y la comprendo y la entiendo, porque entiendo a las otras madres, y entiendo a los otros padres que fui. Al padre que no decidió, al padre que sí decidió por sobre todo el mundo y que se hacía lo que él decía, y también a los padres de mi clan que, o sea, los veo a todos y digo, wow,
valió la pena poder estar dando los pasos que estoy dando hoy. Los sufrimientos que tuvieron cada uno, hoy yo los reviso y los trabajo, y hoy tengo la maternidad y la paternidad que ejerzo en mis roles materno y paterno, gracias a que trabajé en todos ellos. Y gracias a que trabajaste en todos ellos, hoy tenés la paternidad que estás ejerciendo. Sí, porque poder observar a cada uno su historia y los miedos que atravesaban, que los llevaban a ser de cierta manera particular, te permiten comprender que esos miedos sí van a aparecer, pero que dar el paso distinto, salir de esa autoridad donde esto se hace porque lo digo yo, porque eso mismo también estuvo en mi universo en estas últimas semanas. Acá mando yo. Claro, y yo observando, ¿no?, a la persona que lo decía, y yo por dentro decía, cuánto miedo estás atravesando, cuántas identidades están hablando a través tuyo y no lo estás viendo. Y yo hoy mismo también, ¿no? Me encontré diciendo incoherencias el fin de semana pasado, y luego de haberlas dicho al otro día, comprender que, che, pará, esto que dijiste no lo estabas diciendo, lo estabas diciendo por un miedo, por una historia tuya propia, y poder charlar con mi hijo y decirle, che, la verdad que, mira, lo que te decía en realidad no sé de dónde te lo decía, pero no, vos tenés razón en lo que me decís, y está bueno, porque yo te ataqué de cierta manera. Así que nada, y mi hijo con total liviandad, bueno, está bien, sí, es lo que yo te decía, me estabas diciendo una incoherencia, pero claro, ponernos en ese papel de adultos donde creemos que tenemos la solución o una respuesta, y quizás la respuesta no la tenemos. Quizás es mejor escucharlo y decir, bueno, mira, la verdad que no sé lo que me querés compartir, no entiendo, no sé, busquemos la información juntos. Hoy está esa posibilidad. Claro. Y construir de ahí ese liderazgo de, che, la verdad que sí me equivoqué, no pasa nada, sigamos, porque es eso lo que van a incorporar nuestros hijos, van a incorporar esa solidez donde el error pasa a ser bueno, tengo una oportunidad de, che, me confundí acá, crecer, estudiar, prepararme, y no tener miedo al error, porque muchas veces muchos emprendimientos, muchas ideas se ven frustradas por ese miedo a equivocarse, a cometer un error, y es lo que ves. Te vas a equivocar, y está bien equivocarse. Está re bien, obviamente minimizar el impacto de los errores, ¿sí? Uno debe buscar todas las posibilidades de minimizar los impactos de los errores, pero equivocarte te vas a equivocar. Y está bueno, está buenísimo que te equivoques, porque nosotros llegamos a ser los seres humanos que somos hoy porque hubo equivocaciones en la naturaleza. La naturaleza se equivocó cuando cuando la ballena salió no digo el antecesor de la ballena, ¿sí? Salió del mar. Dijo, no, ¿sabes qué? Por más que tenga pulmones, por más que tenga, vuelvo al mar, yo no debería haberme ido, y volvió como mamífero, ¿sí? Por eso la ballena, sí, es el antecesor de la ballena, salió del mar, se hizo mamífero, se hizo, ¿no?, anfibio, mamífero, y después dijo, no, hay que volver, ¿sí? La naturaleza se equivocó, las equivocaciones de la naturaleza también, ¿no? Lleva millones de años resolverla. Por eso somos y tenemos el cuerpo perfecto hoy que tenemos. Porque la naturaleza ya se equivocó un montón de veces, y de ese montón de equivocaciones salieron millones de especies diferentes, ¿sí? Entonces está bueno equivocarse, son nuevas posibilidades. Sí, tenemos que ser parte de la entropía, tomar la entropía como propia, porque es desde ahí donde se evoluciona. Y si nos quedamos estancos en la misma situación en la que estamos hoy, sin crear esa nueva identidad, no va a suceder nada distinto. Vamos a tener la misma vida chata que nos va a llevar a el futuro, que es el pasado que ya hemos vivido. No va a suceder eso necesario para dejar una mejor moraleja al universo, una mejor estadía a nuestros hijos. Sí. Y creo que este vivo, bueno, vino para esto, ¿no? Para pulsarnos a permitirnos equivocarnos, permitirnos decir, che, la verdad que me equivoqué, permitirnos
equivocarnos más, porque ahí vamos a ir construyendo de todas esas situaciones, vamos a ir a convertirnos en esa nueva identidad. O sea, es que ayer le compartía una película que la vi ya 5 veces, creo, y en esta última, y ahora la estoy empezando a ver de vuelta, una película animada que se llama Rango, que es de una lagartija. Sí, la vi. Sí, es maravillosa, la adaptabilidad, ¿no? De la piel cuando se cae en la pecera y se rompe en el asfalto. Pero esa película nos habla de, porque esta lagartijita supuestamente era actora, interpretaba un papel, pero en realidad el papel que él quería hacer, el papel del héroe, y todo lo que tuvo que transitar y convertirse sin tener la certeza, sino que ir improvisando en el momento para convertirse en ese, y atravesar ese error, esa farsa que él había creado, que en realidad no era una farsa. Todos le decían que era una farsa porque, claro, él no portaba esa identidad. En realidad había montado tuvo que matar su identidad de actor para poder transformarse en el héroe. Tuvo que dejar de actuar y ser el héroe. Y la manera de ser el héroe no fue como él la tenía pensada, ¿sí? Sino que tuvo que matar al actor para dejar de actuar y empezar a transformarse en como héroe, como Rango queriendo salvar el pueblo, nada más. Sí, tuvo suerte antes en un montón de cuestiones, entre comillas, esa suerte también, ¿no? Porque es por propia creación, pero no esta evolución, estas cuestiones que fue dando en el paso de Rango. Me encanta esa película. Sí, es más, la empecé a ver ahora y el principio es impresionante, algo que yo no lo tenía presente. Los primeros, no sé, 5 o 10 minutos de la película habla del camino del héroe, el camino espiritual, el camino de la transformación. Tal cual. Cruzás la ruta, tenés que cruzar el camino, es muy peligroso cruzar ese camino. ¿Sí? ¿No? El armadillo que se separó en dos, pero que después se volvió a unir, ¿no? Y que del otro lado lo esperaba Clint Eastwood, que era la figura del guion. Sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí, tiene sabio, ¿no? El que ya había cruzado del otro lado. El camino del héroe, sí. Y que fue lo que tuvo que vivenciar después de que se perdió en el desierto. Una linda película para ver este fin de semana con los hijos. Sí, con los hijos, aprovechando el Día del Padre, mira Rango. Y deja de actuar y empezá a vivir. El ser padre, ¿no? El ser, la figura paterna la podemos ejercer tanto las mujeres como los varones. ¿Sí? Dejemos de actuar, de ser padres y empecemos a hacerlo, ¿sí? Miremos la naturaleza y la naturaleza nos va a dictar cuáles son los pasos, ¿sí? Amigo, las 5 de la tarde, no, gracias a vos. 5, sí, gracias. Uno de esos vivos que esperemos que se queden pensando y que se vayan al fin de semana ahí replanteándose cosas, así como lo vamos a hacer nosotros también, porque obvio, de eso se trata, ¿no? En este compartir. Así que muchísimas gracias, amiga, por compartir este nuevo viernes junto a mí, a aquellos que estuvieron presentes acá, escuchándonos, a aquellos que, bueno, lo vayan a ver grabado y que, bueno, que tengan una de las mejores existencias en esta tierra. Gracias, amigo, gracias a todos los que nos vieron, los que nos van a ver en diferido, los que nos vieron en vivo, y les mando un abrazo gigante a todos. Feliz Día del Padre, feliz comienzo del invierno, feliz solsticio, ¿no? O equinoccio, ¿cómo es? No me acuerdo el orden de, pero sí comienza el año nuevo de los hemisferios del sur. Así que feliz año nuevo a todos. Sí, les mando un beso inmenso a todos y nos encontramos dentro de 15 días con más Humanos en Bioexistencia. Gracias. Chao. Feliz Día del Padre para todos. Igualmente, feliz día. Gracias.